El caso de Lucrecia, basado en una experiencia anónima. Quiero compartir lo que le sucedió a la esposa de un amigo, mejor dicho, de un compañero de universidad que actualmente es cardiólogo en un complejo hospitalario. Esto pasó hace unos 20 años aproximadamente en el 2004. Por motivos de privacidad y discreción había querido mantenerlo en el anonimato, pero después de estos años he podido hablar con las personas involucradas y cuento con el permiso para contar esta historia. Lucrecia y su esposo llegaron solicitando mis servicios como psiquiatra. Querían ayuda para su esposa y poder dar solución a una serie de padecimientos que se venían presentando desde hacía un tiempo. En los últimos meses habían mantenido ciertas molestias, que por lo que me contó iniciaron en una ocasión en la que fue una boda que se celebró en la misma iglesia donde se habían casado. En aquella ocasión me contó que se sintió muy mal. Sintió un dolor en el estómago y ganas de vomitar. Mantenerse en aquel sitio comenzó a volverse imposible. Las articulaciones inferiores se le paralizaron impidiéndole andar o moverse. Solo después de que todos salieron el padre terminó de oficiar la misa, ella comenzó a sentirse un poco mejor, al menos como para retirarse y volver a casa. Durante los siguientes días los malestares continuaron presentándose, impidiéndole realizar las actividades que normalmente realizaba. Por las noches comenzaba a presentar dolores de cabeza que se hacían más y más intensos. Cuando no era así, comenzaba a tener problemas de nerviosismo, crisis de ansiedad o ataques de pánico. Al principio se resistió a hablar de eso por miedo que creyeran que estuviera loca. Se automedicó, pero eso no le dio resultados. Como era una mujer sumamente apegada a la iglesia, creía que refugiándose en ella encontraría paz y equilibrio, pero resultó totalmente lo contrario. Semanas después de que comenzaron los malestares, asintió una peregrinación a pie de un santuario. Cuando entró al templo, sintió de manera extraña una alegría y amor profundo por ver a la Virgen, pero también un odio que le costaba mucho reconocer. Para ella era estar en un estado de bipolaridad profundo, sobre todo ante esas figuras y lugares que anteriormente le causaban mucha paz. Un día mientras estaba cocinando en casa, vio como un cuadro que tenía colgado en la sala donde aparecía la figura de Jesús en su forma del Señor de la Divina Misericordia. Comenzó a ascenderse su rostro y su pelo. En ese momento pensó que estaba alucinando tal vez. Intentó acercarse a grupos de oración que le pudieran dar un poco de paz. Mientras más lo intentaba, tenía resultados contrarios. Sentía dolores de cabeza, pesadez en las piernas, ganas de vomitar, escalofríos en todo el cuerpo y en la cara. Eso también lo sentía en su casa hasta el punto de rechazar a su marido. Lo que los llevó a tomar medidas más drásticas, por así decirlo, fue algo que le sucedió en las vacaciones de ese mismo año. Se fueron a la playa a pasar unos días alejados del trabajo, de la rutina y de los hijos. Todo parecía que se trataba de una segunda luna de miel. Después de haber pasado juntos un domingo en el mar, al volver al lugar donde se estaban hospedando, Lucrecia se sentía muy molesta con su esposo, aunque habían pasado toda la tarde juntos. Él, en su intento de reconciliarse, comenzó a besarla y a hacerle el amor. Al principio ella le respondió los besos, pero de repente él se dio cuenta de que ella estaba ausente, como si durmiera, como si su cuerpo estuviera frío e inmóvil. La llamaba pero no respondía y consternado notó que su cuerpo se ponía rígido y empezaba a presentar contracciones como si le dieran descargas eléctricas. Primero fue en las piernas y después en todo el cuerpo. Junto a estos espasmos, su mujer emitía unos lamentos aterradores que asustarían a cualquier persona. Con esfuerzo estuvo tratando de impedir los movimientos en el cuerpo y cuando casi lo lograba, ella trataba de levantar la cabeza y tener los ojos abiertos de par en par. El iris se había oscurecido y las pupilas no estaban dilatadas. Sacando la lengua una y otra vez y emitiendo lamentos y gritos bestiales. Mi compañero médico estaba aterrorizado y sin reflexionar empezó a rezar. Se dieron cuenta de que algo no estaba bien y tenían que hacer algo. Fue en ese momento que decidieron acercarse a mí para ayudarse a salir de esa situación. Durante las primeras sesiones que estuve con ella, seguí el proceso como si se tratara de otro paciente con crisis de ansiedad.
o con un trastorno que pudiera tratarse médicamente. Pero incluso yo, que soy bastante escéptico y que nunca antes en mi vida había pasado por fenómenos paranormales, comencé a sentirme de alguna manera que este no era un asunto que se tratara únicamente de cosas médicas. Al principio las cosas se tranquilizaron en su casa y con ella. Se fue sintiendo más estable, pero no pasó mucho tiempo antes de que otra vez las cosas comenzaran a descontrolarse. Volvía a tener ataques de cólera, se desesperaba y se ponía cada vez más y más nerviosa. Decía que se sentía como si fuera otra persona. Incluso tenía pensamientos bastante oscuros. De forma profesional no sabía ya qué hacer, y las cosas empeoraban porque ya no era algo que solamente se quedara en mi consultorio o mis sesiones con ella. Lo raro de la situación es que también lo comencé a sentir en mi casa. Una noche después de volver del trabajo sentí como si alguien estuviera en la casa. Cuando me fui a acostar sentí esa misma presencia dentro del cuarto, y por un momento me pareció ver a esa figura de pie en la puerta. Era la silueta de un hombre alto que en un parpadeo desapareció. Tuve que tomar medicamentos para poder dormir esa vez, pero al despertar la mañana siguiente tenía el hombro y parte de la espalda totalmente arañados. No volví a ver nada después de esa noche, pero la sensación de que había alguien en mi casa se mantuvo de forma constante. No había duda de que todos esos acontecimientos tenían que ver con mi relación con Lucrecia, porque comenzaron a suceder después de tener tiempo de tratarla. Después de eso tuve que reconocer, incluso en contra de mis creencias, que esa situación iba más allá de lo que podía ser. Platicando con mi amigo, el esposo de Lucrecia, ambos como hombres de ciencia y en nuestra calidad de médicos, estuvimos de acuerdo que eso sobrepasaba nuestro nivel racional y que el problema tenía que ver con algo paranormal, que debía tratarse directamente con un sacerdote. No quise decirlo tal cual, pero después de darle algunas vueltas, ambos coincidimos que se trataba de un caso de posesión, y que con quien debía acercarse era un sacerdote que hiciera exorcismos. Dejé de tratarla como paciente, pero me mantenía informado de la situación. En una llamada que hice con su esposo me confirmó que sin duda estaba poseída. Él y sus hijos lo habían comprobado una noche que ella comenzaba a gritarle a todos. Los miraba a la cara y les decía que ella era Lucifer. Dejo a la imaginación de que nos escucha el miedo, más bien el terror que les invadió. A pesar de que yo había dejado de verla, las cosas extrañas no dejaron de sentirse en la casa. Esa misma noche en la que mi amigo me comentó del episodio que había pasado en la que el demonio se manifestó, fue cuando me fui a acostar y comencé a escuchar unos aullidos. Les juro que era como si una jauría de perros estuviera suelta, y estos venían directamente hacia la casa. La piel se me erizó en ese momento y nunca antes en mis años de vivir aquí había escuchado algo semejante. En esos días hice cosas que jamás imaginé hacer, como encender cirios por las noches o rociar agua bendita por toda la casa. No falta que un sacerdote del cual desconozco su nombre pudo liberar a Lucrecia de la posesión. Así fue que las cosas comenzaron a tranquilizarse. Tuve la oportunidad de reunirme con ellos después de aquello. Tuvieron que pasar más de 15 sesiones de exorcismos. Solamente con eso ella pudo liberarse completamente. Escuché de su propia boca que cada una de estas era más dolorosa que la anterior. Sentía que introducían una aguja muy larga llena de fuego que empujaba hasta que le llegaba a la garganta. Esto le provocaba un dolor indescriptible, casi como si el cuerpo se le prendiera en llamas. En esas sesiones, ahora tratadas por un sacerdote, no faltaron las escupidas, las malas palabras y movimientos bruscos en el cuerpo, así como ganas de atacar a los presentes. Solamente así es que pude recobrar también yo un poco la calma. A pesar de que han pasado 20 años y que afortunadamente no he vuelto a experimentar algo parecido, quise compartir esta historia sobre todo para aquellos quienes dudan todavía de la existencia del diablo. Como profesional puedo decirles que habiendo estado en varios tipos de crisis, ninguna de ellas fueron la causa de los males de Lucrecia y de sus comportamientos. Lo que vi en mi persona y en mi espacio es algo que científicamente no puede comprobarse, y que solamente se puede explicar de una manera. El diablo existe,
y puedo decirles que yo lo encontré aquella vez.